corrompida. Es decir, se transgredieron principios, se transgredió lo que Dios había establecido. Entonces, cuando nos paramos en los caminos y miramos y preguntamos por las sendas antiguas, lo que estamos haciendo, estamos preguntando si seguimos manteniendo nuestros principios de comunión con Dios tan puros como al inicio. ¿Ya? Estamos evaluando si no nos hemos corrompido en el trayecto. ¿Ya? Y decía más la Escritura, dice, si ustedes preguntan, ¿ya? Conocen cuál es el buen camino, ya se redireccionan, van a poder alcanzar descanso para sus almas. Para mí este texto es tan potente. Yo, en el momento que Dios me reveló a través de un seminario que dice que justamente se llama Sendas Antiguas, y tener entendimiento de este texto de Jeremías 6:16, me hace tanto sentido, por ejemplo, para nuestros jóvenes en el día de hoy, ¿ya? Porque nuestros jóvenes adultos, ¿ya? Porque vemos una crisis mayor, no sé si ustedes las han observado, en nuestros jóvenes de 25 años a veces, de 30 años, ¿ya? Que han perdido el rumbo. Esta es la palabra, han perdido el rumbo y ahora hay muchas luchas con la ansiedad, con la depresión, con las crisis de pánico, muchas enfermedades, muchas situaciones emocionales y mentales que han venido, pero básicamente es por perder el rumbo porque la senda antigua, la esencia de la relación con Dios se quebró. Se perdió, se corrompió. Hay veces que cuando iniciamos o trabajos o carreras o otras etapas en nuestras vidas, se corrompe aquello y nos desviamos. Entonces no podemos iniciar este tiempo sin hacer esta detención. Y a medida que va transcurriendo el periodo de aprendizaje que vamos a tener, todas estas sesiones de clases, siga manteniendo esta palabra. Me paro en los caminos y pregunto por la senda antigua de la mujer en la familia. Me paro en los caminos y pregunto por la senda antigua de la mujer en la iglesia. Me paro en los caminos y pregunto por la senda antigua de la mujer en la comunidad. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios se ha distorsionado. ¿Ya? Tenemos que volver a la verdad de Dios. Hay muchas palabras, hay muchos conceptos, hay muchas maneras de vivir que parecen muy bonitas y que suenan muy lindas a nuestros oídos y que son muy atractivas a nuestros ojos, pero no tienen nada que ver con Dios. Y ese es el desafío que nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conocer esto? ¿Sí? Volviendo a la verdad de Dios. Entonces quiero mencionar algunas cosas como muy básicas o simples o sencillas, pero son a modo de fundamento, ¿sí? Las mencionamos porque son el fundamento en el cual nos vamos a parar luego, ¿ya? Entonces puede que usted ya las conozca, puede que las esté viendo dentro de otro módulo, solamente las mencionamos porque queremos establecer que eso es el fundamento sobre el cual nos paramos. Y el primer fundamento sobre el cual nos paramos tiene que ser el del origen, el del inicio, que se encuentra ahí en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1. ¿Ya? De este texto salen tantas verdades que tienen que ser el fundamento de nuestras vidas, sobre lo cual nosotros nos paramos. ¿Ya? La senda antigua para nosotros. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. Dice así: entonces dijo Dios, ¿ya? Entonces dijo Dios. Esta es una declaración que nos muestra una continuidad o el resultado de. ¿Es la continuidad de qué? De varios días de venir creando y de venir viendo que todo lo que estaba haciendo era bueno en gran manera, estaba quedando todo muy bello. ¡Wow! Entonces dijo Dios, ¿ok? Es el estado máximo, el clima lo más alto. Después de ver que está todo tan espectacular, dijo Dios, hagamos al hombre. Claro, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Y qué hizo? Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Aleluya. Ya, nada más hermoso que tener conocimiento de nuestro diseño original, de tener esta verdad como fundamento de nuestras vidas. ¿De qué? De que hemos sido creados por Dios. ¿Ya? Y que hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Es decir, Dios se inspiró en sí mismo y en su modelo, ¿ya? En cómo Él es, nos creó a nosotras también. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros vemos ahí el término hagamos al hombre, ¿ya? Nos da un sentido muy particular, ¿sí? Cuando vemos hagamos al hombre, ese hagamos está en plural, ¿ya? Entonces muchos nos hablan de que ahí está actuando la Trinidad y que es ese diseño de la Trinidad parte de nuestra naturaleza, de la imagen de Dios en nosotros. ¿Cuál es el diseño de la Trinidad? Bueno, son tres partes con una sola función, ¿ya? O con diferentes funciones, pero unidas. Entonces muchos sostienen que Dios nos creó en tres partes como parte del diseño de la Trinidad, ¿sí? Donde nos da alma, donde nos da mente, bueno, la mente está en el alma, pero el alma, las emociones, la mente por un lado, ya nos da el espíritu por otro lado y nos da el cuerpo en sí, los huesos, los órganos por otro lado. Entonces, como Pablo dice en Tesalonicenses, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sea guardado irreprensible hasta la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, ese entendimiento, muchos sostienen que viene de la imagen de Dios, de la Trinidad, creados en tres partes, ¿ya? Ahora, también lo que vemos en la Trinidad son que estas tres partes tienen una relación íntima, una relación profunda, pero cada uno tiene su función, ¿ya? Y eso también es parte del diseño de Dios para el hombre. ¿Cuál es esta? De vivir en relaciones o de vivir en una relación íntima y profunda como es la familia y el matrimonio, donde cada parte de esta tiene funciones diferentes, pero que son altamente importantes, que se vivan, que se cumplan. Por eso hablamos de familias funcionales o familias disfuncionales. No necesariamente una familia disfuncional es porque alguna de las partes de la familia no esté presente. Puede que esté presente, pero no está ejerciendo su función. Por lo tanto, lleva a la familia a ser disfuncional, ¿ya? Por ejemplo, los padres ausentes, los padres que sí viven en casa, pero son ausentes en la formación, en la crianza de sus hijos. Entonces producen un sistema de disfuncionalidad a la familia porque no ejercen su función. Ayer mi hija venía de Temuco, ¿ya? Ella tiene 16 años y el bus se atrasó y y eran como las 10:30 y no llegaba a casa y se había quedado sin batería. Entonces yo le había colocado en el celular, yo voy porque vivimos en un sector semiurbano, yo voy a ir a esperarte a la ruta, porque el papá está en México, ¿sí? Están conmigo, entonces hay harta responsabilidad. Y ella, mamá, no te preocupes, yo voy sola. Así que cuando ella llegó a la ruta, yo estaba ahí paradita esperándola.
Y me dice, pero ¿por qué estás aquí? Yo puedo ir sola. Y le dije, no me quites mi función, yo soy tu mamá. Mi función es cuidar de ti, es velar de ti. Tienes 16 años, así que tú vive tu función de hija y déjame a mí hacer mamá. Así que ahí venía media después, cuando llegué a la casa, me dice, gracias mamá por esperarme, perdón, yo no quiero quitar tu función. Ok, no hay problema, hija, está perdonada. Pero no solo estamos ahí de adorno o para hacer algunas tareas, ¿no? Tenemos que vivir toda nuestra función. Entonces, vivimos en relaciones, también parte del diseño de Dios para nosotros, ¿ya? Entonces, aquí también vemos algo que es muy importante remarcar, que seguramente ustedes también lo están observando en otra temática, que es que habla la Escritura que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, ¿sí? Aquí no hay distinciones, no dice al hombre lo creó a su imagen y a la mujer como resultara, o a la mujer a la imagen de un animal, o, no, hombre y mujer tienen la misma naturaleza, hombre y mujer vienen del mismo diseño o diseñador, hombre y mujer tienen la misma fuente, y ese es el sentido de valor, del valor intrínseco que tú y yo tenemos, ¿ya? Como mujeres, ¿ya? Igual que el hombre, igual que toda creación de Dios. Toda creación de Dios tiene un valor intrínseco. Ese valor viene dentro de nosotras y dentro de los hombres también. Y dentro del borrachito que está en la esquina también, y de la chica que está luchando con la prostitución también. Todos tenemos un valor intrínseco. Por eso cuando nosotros nos relacionamos con las personas, les damos importancia, ¿cierto? Si le vemos mal, le queremos ayudar. Si vemos un abuelito pasando dificultad, no importa que no tenga relación conmigo, es por quien él es. ¿Y quién es? Creación de Dios, y eso lo hace altamente valioso. No hay nada que tú y yo podamos hacer que nos quite el valor intrínseco de haber sido creados a imagen de Dios. Y eso es muy importante, ¿ya? Porque cuando nosotros venimos de sistemas de mucha religiosidad y condenación, ¿ya? Venimos muy marcados por la culpa. Y parecieran que nuestros hechos afectan muchas veces nuestro valor intrínseco. Ya no soy tan importante. Dice en el libro de Hebreos que Dios nos hizo un poco menor que los ángeles y que nos ha coronado de gloria y de honra. Y eso tiene que ver con la creación, tiene que ver con el momento en que hemos sido creados. Es ese valor, es esa honra, ¿ya? Entonces muchas veces cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, pero mamá, fulanito, ya mi hijo tiene un compañero que es transgénero, desde el tercero básico. Y fue como muy difícil aceptar esta situación. Y era como, hijo, tú tienes que verlo a él como creación de Dios. Por lo tanto, él es muy importante. Las decisiones que su familia y él estén tomando, nosotros no las compartimos, pero eso no quita el valor que él tiene. Por lo tanto, no le desprecio, no le rechazo, ¿verdad? No me burlo, todos estos principios que les enseñamos a nuestros hijos. Pero ¿bajo qué fundamento? Porque si no es moral nomás. Y moral la puede tener cualquier mundano. Nosotros estamos viviendo la verdad de Dios. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué le respeto? ¿Ya? Le respeto porque es creación de Dios. Y eso lo hace ser altamente valioso, porque Dios le diseñó. Que se distorsionó, que ha tomado decisiones erradas, que no eligió por Jesús. Esos son otros elementos, ¿ya? Pero el fundamento es altamente valioso. Entonces nosotros como mujeres tenemos que fundamentar nuestro valor en eso, frente a todas las corrientes que están habiendo, ¿ya? Que han habido siempre y que ahora están también muy fuertes, las que tenemos hijas o nietas o sobrinitas. ¿Cuáles son los fundamentos que colocamos para tener los principios de vida que tenemos? Esos fundamentos tienen que estar en la verdad de Dios. Entonces Él nos creó, y me encanta el 28 cuando dice, y los bendijo Dios. ¿Ya? No los creó, los hizo y los dejó ahí, no, los bendijo. Bendecir significa ser facultado para prosperar.
Cuando tú viene alguien te dice, por favor, pastora amada, hermana, ¿me puedes bendecir? ¿Ya? ¿Quién no tiene una hija? Mamá, por favor, ora por mí, bendíceme para que este año me vaya bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Mamá, declara que soy facultada para prosperar en lo que está por delante de mí en este tiempo. ¿Cierto? Cuando nos acompañan, nuestros papás nos acompañaron a nuestra boda o el pastor y dijeron, nosotros bendecimos esta pareja. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Ya? Está declarando esta pareja, esta unión está siendo facultada para prosperar en el matrimonio, en la familia. Entonces Dios nos creó y no nos creó para que fracasemos, no nos creó para que pasáramos hambre, para que no supiéramos cómo andar, nos creó y nos bendijo. Sean facultados para prosperar. Ya pensó, dice Pablo en el libro de Efesios, tuvo pensamientos, buenas obras para nosotros. Dice Jeremías, pensamientos de paz, de bien y no de mal. Esa es la bendición de Dios. Por tanto, hay cosas que yo he vivido que no han sido, no fue la bendición de Dios para mi vida. Dios no lo pensó así. Ya vamos a ver por qué entonces lo viví, ¿ya? Sin desviarnos nunca de nuestro tema. Pero sí colocando fundamentos, ¿ya? Porque estos fundamentos también son el lente con el que vamos a observar otros conceptos luego. Entonces, Dios te creó y Dios te hizo a su imagen. Y nosotros, ¿cómo se pudiera identificar eso? Ya, la gente debería ver a Dios en nosotros con mucha normalidad. Así como tú eres parte de tu familia, no sé, tu familia Pérez, Molina, no sé, Huenchunao, eres parte de tu familia, ¿ya? Y ahí hay características. Ay, mira, tiene la nariz de los Pérez. Ay, sí, ella es igualita a los Molina, todos caminan de la misma forma. Son características que te hacen ser parte de tu familia, ¿verdad? Y cuando alguien no te conoce y conoce a otra persona de tu familia, dice, ay, pero si eres igualita a tu tío, o es igualita a tu mamá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa también en haber sido creados a la imagen de Dios? ¿Cuál era el diseño de Dios para nosotros? Que nosotros reflejáramos a Dios de manera natural, si somos parte de Él. Si fuimos creados a su modelo. Entonces, se debería ver a Dios de manera natural en nosotros. Y eso fue lo que se perdió con el pecado, ¿verdad? ¿Ya? Porque debería notarse en nuestras relaciones, notarse a Dios de manera natural. En nuestra manera de pensar, notarse a Dios de manera natural. Pensar como Dios piensa, actuar como sentir. Pero vamos a ver ahora, de manera inmediata, que todo eso se nos perdió. Esto hermoso que estábamos leyendo en Génesis capítulo 1, 26 al 31, esto que fuimos creados, fuimos después bendecidos, ¿ya? Y no quise entrar más ahí en detalle, pero Dios nos dio autoridad sobre la creación, ¿ya? Autoridad, nos dio alimento, nos dijo que podíamos comer de tal, ¿ya? Todo nos facultó para prosperar, ¿ya? Pero también nos puso límites, también le puso límites al hombre. ¿Ya? Y al hombre transgredir esos límites, desobedecer esos parámetros que Dios había establecido, viene la desobediencia, viene el pecado, y dice ahí, las cosas cambiaron. Y ahora ya comenzamos a andar en un mundo caído, donde aquello que hubiera sido tan lindo haber vivido facultados para prosperar, haber vivido coronados de gloria y de honra, haber tenido todo para comer, todo aquello que Dios pensó, aquel diseño hermoso de Dios, hubiera sido tan lindo, pero se distorsionó. Dice Loren Cunningham, se desfiguró, el pecado desfiguró el diseño original de Dios para nosotros. Entonces, vamos a ver ahí, en el libro de Génesis capítulo 3, vamos a ver cosas que no estaban en nosotros antes, ¿ya? Vamos a ver, bueno, leámoslo rapidito. Dice, pero la serpiente, versículo 1, era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Leamos hasta el 11, por favor. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Wow, bueno, hay muchas cosas para hablar de este texto, no vamos a entrar en detalles de todas, ¿no? Solamente quiero hacer mención o el enfoque de ver este texto, ver cuándo se perdió el sentido, el diseño original de Dios para nosotras, ¿ya? Ese sentido de placer con nosotras mismas, ese valor de ambos, hombre y mujer, delante de Dios, esa bendición de Dios, eso que Dios había puesto con el pecado, sea como fueran las situaciones, eso se perdió, se quebró, se rompió ese diseño, ¿ya? Y llegan al hombre cosas que no habían sido puestas por Dios. Por eso quise que leyéramos hasta el 11, porque esa pregunta de Dios al hombre es clave. ¿Quién te enseñó que estabas así? ¿De dónde vino esa información? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te enseñó? Si yo que te creé, si yo que te había puesto en el huerto, si yo que te bendije y te dije que estaba facultado para prosperar, te dije, ¿qué vino? Dice, hay cosas ahí muy claves. Dice en el versículo 10, cuando oí tu voz, tuve miedo. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él como Trinidad. Y lo que hay en la Trinidad es una amistad íntima y profunda. Dios creó al hombre para tener esta amistad íntima y profunda con él, ¿ya? Para que esta era parte del diseño también. Entonces ahora cuando vemos al hombre que dice, me escondí, huí, tuve miedo, vemos que ese diseño de tener una amistad íntima y profunda con Dios se quebró. Porque nosotros no podemos tener miedo y escondernos de aquel con quien tenemos una amistad íntima, aquel que conocemos, que amamos. Entonces, y entra el miedo, entró la vergüenza también, porque dice, me escondí porque estaba desnudo. O cuando abrieron sus ojos y vi que estaba desnudo, cosí hoja de higuera para taparme. Entonces entró un elemento, una emoción, una actitud al hombre que ha sido muy dañina y se llama vergüenza. Y la vergüenza es lo opuesto a la honra. Hebreos dice que fuimos coronados de gloria y de honra. Entonces con el pecado perdimos nuestro sentido de honra y entró un sentido de vergüenza, de oscuridad, de no ser aprobado, de estar mal, de ser un error. ¿Ya? ¿De dónde saco todo esto? Me dice, ¿de dónde sacas todo eso? Cuando me dice que cosieron hojas y se taparon o se escondieron. Nosotros nos tapamos o escondemos aquello que pensamos que está malo, que es feo, ¿sí o no? Aquello que no me gusta, lo escondo, lo tapo. Entonces la vergüenza trajo este sentido, ¿ya? De error. Pero ojo, no error en lo que hago, porque eso es culpa. La culpa me produce un sentido de error en lo que hice. ¡Oh! Fue culpa mía, la embarré, no debía haber hecho eso, ¿cierto? Eso es culpa. La vergüenza dice, chuta, la embarré, yo soy un desastre. Yo siempre hago las cosas mal, ¿sí? Entonces trae un sentido de error
en el ser de la persona. Ahora, pregunta, para que ustedes ahí en su cabecita comiencen a pensar. Con un sentido de error en mi ser, ¿será que voy a ser bendecido, que voy a sentirme bendecida, prosperada en todo lo que hago? Ese sentido de error en mi ser viene a atrofiar, a dañar nuestro destino, nuestra proyección hacia donde nosotras vamos. ¿Ya? Y hablo en género femenino porque estamos enfocadas 100% en la mujer, ¿verdad? Pero el concepto, el principio es para el hombre en general, hombre y mujer. ¿Ya? La vergüenza vino a atrofiar nuestro destino, hacia donde nosotras vamos. Y viene con la vergüenza mucha confusión. Entonces Dios no diseñó que tú y yo estuviésemos confundidas y no saber hacia dónde va nuestra vida, no saber qué decisión tomar, no saber, no, eso Dios no lo pensó así, ¿ya? En su diseño original, sino que el pecado vino a distorsionar nuestro destino, ¿ya? Y a extraer este sentido de error tan grande. Con el cual muchas personas luchan, ¿ya? Hace unos años atrás, Dios nos dio la oportunidad con Julio de tener, nosotros trabajamos en la sede del Jucún Pichilemu por 16 años con los ministerios de consejería, ¿sí? La escuela que actualmente se llama Fundamentos para Ministrar Consejería, en aquel tiempo se llamaba Introducción a la Consejería Bíblica, ¿ya? Muchos años trabajamos con esa escuela, eran con esas escuelas que andábamos en Cruzada y en Conce, en la iglesia del Pastor Víctor y en la Viña, cuando nuestra hija mayor era pequeñita. Pero en el 2014 Dios nos permite tomar un segundo nivel de escuelas de consejería que se llama Escuela en Consejería para Conductas Compulsivas y Adictivas, ¿ya? Lo que comúnmente usted la puede escuchar como la escuela de adicciones, ¿ya? Pero es una conducta en consejería para conductas, una escuela de consejería para conductas compulsivas y adictivas. Y en esa escuela, ¿ya? Que yo llego por obediencia al Señor, porque yo pensé que toda la temática de la escuela iba a ser drogas, ¿no? Sustancias, alcohol, porque era una escuela en enfoque de adicciones, y yo decía, pucha, pero si yo nunca me comí un pececito, como decía la pececita Doris en Nemo, ¿no? Cuando estaba ahí en Tiburones Anónimos, ¿ya? Y les tocaba su grupo de apoyo, y le tocaba, yo nunca me comí un pececito. Bueno, yo también me sentía como fuera completamente de la pecera. Yo nunca me comí un pececito, pero Dios me dijo, no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti para que vayas y lleves fruto, mucho fruto, y tu fruto permanezca. Esa era la palabra que tenía para hacer esa escuela, así que con esa palabra me sostenía. Y bueno, al final después de la escuela me encontré que era más adicta de lo que yo pensaba, pero bueno, no de sustancias, pero habían otras cosas que estaban ocupando el lugar de Dios en mi vida. Pero la cosa fue que cuando nos muestran el primer diseño, ¿no? Era una imagen, ¿ya? Era una imagen de un árbol, el primer diseño de la escuela, ¿ya? Y en ese árbol todas las ramas eran los diferentes tipos de adicciones que podemos tener, y el tronco o la rama principal, la raíz principal de ese árbol, lo que hacía que ese árbol se sostuviera, ¿ya? Tenía así su nombre, decía vergüenza. ¡Wow! Yo me quedé mirando esa imagen, soy bastante visual para mis cosas, entonces me quedé mirando como, wow, ¿por qué? Ahí despertaron mi curiosidad, así que después de eso sí me empecé a enganchar muchísimo en la escuela, dije, ok, señor, acepto, vamos adelante. ¿Por qué? Claro, es ese sentido de error, el no tener placer con nosotros mismos, que nos lleva a comportamientos que tomamos de manera compulsivas, hábitos, adicciones, para poder ¿qué? Satisfacernos un poco, ¿sí? Calmar nuestro sentido de error. Entonces, en el caso de Ana, yo, que me consideraba muy buenita porque nunca me había comido un pececito, Dios me muestra que aún mi servicio a Él, ojo, ya lo vamos a ver después cuando hablemos del ministerio, aún mi servicio a Él, mi ayuda a otros,
se podía convertir en un sentido de placer para mí. ¿Por qué lo estás haciendo, Ana? Hay una clase en Jukun, en la escuela básica, en la EDE, que se llama ¿qué motiva tu acción? ¿Por qué haces lo que estás haciendo? ¿Es por amor a Dios? ¿Es para servir a otros realmente? ¿O es para ti misma? Y yo era como, a ver, ¿por dónde se están yendo? Ya me empecé, viste, cuando ya te quedas un poquito incómodo, empiezas a mover en la silla, ya me empecé a mover en la banca, ya comencé a salir clase tras clase con los ojos un poco más grandes, más hinchados, ¿ya? Porque el Espíritu Santo empezó, pero tan caballero, y me conquistó. Ahí sí que me sentí Jeremías. Me sedujiste y me dejé seducir, porque me conquistó tan sutilmente, ¿sí? Y después que me llevó al desierto, como dice Osea, ahí, ¡pa!, me dio el palazo. Después que entré a la sala y que me senté y que acepté el desafío, empezó a entrar hacia las profundidades de mi corazón y a mostrarme, ¿sabes qué, Ana? Muchas veces tú ayudas a otro para calmar tu sentido de error. Cuando te sientes mal contigo misma, cuando sientes vergüenza de ti misma, buscas hacer algo para alguien para sentirte mejor. Esto tiene todos sus nombres dentro de la psicología, ya, pero no nos vamos a ir por ahí, quizá en otra temática. ¡Wow! Yo no podía creer. Ahora, mi diseño original de cómo Dios me ha creado estaba ahí, solo que con el pecado se había distorsionado, ¿ya? En mi diseño original, en cosas que vamos a ver la clase que viene, en lo que Dios puso en mí, está la compasión, ¿sí? Yo quería estudiar una carrera de salud porque a mí me da mucha compasión las personas, para poder ayudar a las personas, ¿sí? Entonces la compasión, la misericordia, es algo que Dios colocó en mí de manera innata, ¿ya? Eso estaba ahí, está ahí. ¿Qué pasó? Que con el pecado se desfiguró eso que Dios puso en mí, ¿ya? Y yo usaba eso innato que Dios puso en mí para traer un sentido de placer conmigo misma. ¿Ok? Eso es lo que el pecado hizo en nosotras. Por eso parte de este tiempo, primero va a ser colocar estos fundamentos. Segundo va a ser conocernos. ¿Ya? En las próximas clases vamos a ver qué es lo que Dios puso en ti, cuáles son los talentos, los dones, la gracia que Dios ha colocado en ti, cómo esta quizás se ha visto distorsionada, ¿ya? Y cómo podemos volver entonces al diseño original y usarla o dejar que el Espíritu active esas funciones en nosotros. ¿Pero para qué? Para gloria de Dios y para servicio de otros, no para placer de mí. Porque mi placer, ¿en quién está? En quien me creó y quien me hizo así. Yo no necesito hacer algo, sino que yo necesito ser quien Dios creó en mí. ¿Okay? Pero vamos para allá. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Ahí vamos a Romanos. ¿Ya? Yo a veces me emociono y me voy y tengo que volver. Por eso para mí el apunte es más importante para mí quizás que para usted misma, para recordarme, esto es lo que sigue, Ana. No te distraigas mucho. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Ya? Entonces, fuimos distorsionados por el pecado, perdimos el diseño original, ¿ya? En cuanto a la mujer, han entrado un montón de corrientes, de desvalorización, de desigualdad, de humillación, de deshonra, cosas que nos alcanzan hasta nuestros tiempos, ¿cierto? Que acontecieron en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de los judíos, muchas cosas. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos vivir con el Señor? Pablo lo dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ya? Entonces, queridas, necesitamos pararnos en los caminos, mirar, preguntar, ¿ya?
evaluarnos a la luz de la verdad de Dios. Y cuando nos evaluamos a la luz de la verdad de Dios, hacemos esta renovación en nuestra mente. Pablo habla mucho de la renovación en la mente. Lo habla aquí en Romanos, también lo habla en el libro de Efesios, que necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente, ¿ya? Entonces, necesitamos ese proceso con Dios. ¿Por qué necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente? Porque hemos sido engañados, porque el pecado distorsionó la verdad de Dios y ha venido entonces mentira. Por eso yo les decía al comienzo, hay frases, hay ideas, hay conceptos que suenan, tan bonitos, que a nuestros oídos son tan agradables, que a nuestra mente nos parecen tan justos. Sí, exactamente, eso es correctísimo, ¿ya? Pero que a la luz de la verdad de Dios no es así. Entonces nosotros necesitamos renovar nuestra mente, reeducarla conforme a lo que Dios dice. Entonces Dios dice que Él me creó, Dios dice que Él me bendijo, Dios dice que Él me hizo a su imagen y semejanza. ¿Ya? Dios, ¿qué es lo que Dios dice? Que Él pensó para mí pensamientos buenos. ¿Ya? Entonces tenemos que renovar nuestra mente con Dios, porque solamente cuando nuestra mente es transformada, nuestra manera de actuar, de vivir, puede cambiar. ¿Ya? En el libro Una vida con propósito habla mucho de esto, ¿ya? De que no podemos cambiar nuestras acciones si no cambiamos nuestra manera de pensar. Porque nuestra manera de pensar afecta cómo nos sentimos y esto afecta nuestra manera de actuar, de comportarnos. Entonces necesitamos renovar nuestra mente, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay algo que opera muy fuerte, ¿ya? Que nos desvía de la verdad de Dios y se llama existencialismo. Y el existencialismo dice, a mí la vida me enseñó. A mí la vida me enseñó que las cosas, que no hay nada justo. A mí la vida me enseñó tal y tal cosa, ¿no? Entonces vivimos por lo que la vida nos enseñó. Vivimos por nuestras experiencias, por eso se llama existencialismo, por nuestra existencia, por nuestras experiencias de vida. Y nuestras experiencias de vida no son la verdad, porque son experiencias en un mundo caído, que son experiencias de vida con personas injustas. Por ejemplo, yo puedo haber sido decepcionada por un hombre, y mi experiencia de vida me dice que todos los hombres son iguales de mentirosos y de traicioneros y que no debo confiar en ellos. Pero esa no es la verdad. Esa es mi experiencia de una vida caída de hombres y mujeres que escogen vivir en sus propios deleites y no por la verdad de Dios. ¿Me entienden? ¿Por qué necesito renovar mi mente? ¿Por qué nuestras experiencias de vida están alteradas? No pueden no podemos vivir por ellas. Entonces nosotros vemos que hay tradiciones familiares, hay tradiciones culturales que están erradicadas en experiencias, en acontecimientos. Y de ahí surgió ese concepto. Y por ese concepto, generación tras generación tras generación vive. Por ejemplo, en la Biblia tenemos el ejemplo de lo que pasó con Caín y Abel, ¿cierto? Que por envidia, por celos y todo lo que pasó, Caín, al dolor que sintió por la situación con Abel, mata a su hermano. Ese fue un acontecimiento. Ahora, la verdad de Dios o el diseño de Dios era que si tu hermano te sientes ofendido o celoso por tu hermano, ¿tienes que matarlo? Esa no era la indicación, fue la decisión que Caín tomó. Pero si tú lees en la Biblia, en Génesis capítulo 4, versículo 16, te cuenta la historia de un hombre llamado Lamec. Y este hombre Lamec viene a existir 5 generaciones después que Caín. Era como nieto de Caín. No sé cuál sería su nombre, pero son muchas generaciones después.
Y Lamec dice, oídme mujeres, porque este sinvergüenza tenía 2 mujeres. Dice, que a un hombre mataré por una ofensa. Dice Lamec, a un hombre mataré por una ofensa. Y si Caín fue vengado 7 veces, 70 veces 7 Lamec lo será. Es decir, voy a aplicar la misma tradición, el mismo parámetro, concepto que familiarmente he heredado, de que si alguien me ofende, de que si me siento celoso en vida de alguien, voy y lo mato. ¿Me entiendes? Entonces, hay filosofías de vida, hay estilos de vida familiares, culturales, que tuvieron su origen, que están ahí, ese concepto está ahí, pero que le dio origen un acontecimiento que fue movido por hombres injustos, hombres pecaminosos, un mundo caído. Entonces nosotros tenemos que reeducar nuestra mente y volver a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios, por ejemplo, para seguir el mismo hilo que les estoy mostrando de Caín y Lamec, la verdad de Dios establece que cuando un hombre me ofende, yo tengo que perdonar, no matar. Eso es lo que Dios establece. Esa es la manera de Dios. Entonces, cuando yo renuevo mi mente, es que yo voy a traer estos nuevos conceptos basados en la verdad de Dios para actuar de manera diferente. Por eso hay personas que se obligan a actuar de manera diferente y después de un tiempo que pasa, vuelven atrás. ¿Por qué? Porque su manera de pensar no cambió. Entonces, solo se obligaron a hacer de una forma diferente. Para que verdaderamente cambiemos nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestra manera de pensar tiene que cambiar. ¿Amén? Así que estamos en este desafío con el Señor. ¿Cómo vamos? ¿Voy muy rápido? ¿Está bien? ¿Lo están entendiendo? ¿Sí? Gracias, Dami. Excelente. Muy bien. Muy bien. Gracias, Karen. Así yo me puedo ajustar si estoy yendo muy rápido. Entonces, mis queridas, tanto trabajo que tenemos por delante, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? Lo que queremos alcanzar en este tiempo es que mujeres caminen en su diseño original, ¿cierto? Mujeres caminen en su diseño original y vivan su destino. ¿Ya? Cuando nosotros caminamos en nuestro diseño, vivimos nuestros destinos y podemos desarrollarnos en nuestras diferentes áreas de ministerio. Pero primero tenemos que volver a la senda antigua, al origen. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hago mención de esto? Porque muchas veces estamos muy preocupadas, ¿ya?, de hacer algo. Entonces, para que nosotros podamos realmente desarrollarnos ministerialmente, tenemos que ir a nuestro primer paso, ¿ya? Y ahí, nuevamente, estoy hablando de principios muy básicos, solamente los estamos ordenando o colocando como fundamento de nuestra vida, de nuestra clase. Por eso quiero que veamos ese primer paso para nosotras poder desarrollarnos en nuestro ministerio, ¿ya? Primer paso que tiene que ver con nuestro primer llamado. Y quiero que esto le quede clave. Si quiere, repítalo toda la semana. Hemos sido llamadas a ser alguien, no a hacer algo. No es que Dios dijo, oh, tengo esta misión imposible. Voy a crear a Juanita para que vaya adelante con esta misión imposible. Entonces Dios le dio vida a Juanita porque Juanita viene para esta misión imposible. No, nosotros hemos sido creadas para ser alguien, ¿ya? Y como resultado de hacer alguien, ¿sí?, en esa intimidad que tenemos con el Creador, vienen misiones específicas o generales que Dios nos puede haber entregado. ¿Ya? Pero su primer llamado es a ser hija de Dios. Camine en ese llamado, dice Juan, muy conocido, seguro que creció en la iglesia repitiendo y guiando a otros con este texto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y a través de esto nosotros comenzamos a volver a nuestro diseño original, ¿verdad?
porque estábamos viendo que el pecado dañó y bla, 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 bla. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Y ahora nos quedamos ahí en vergüenza, distorsionados, escondidos? No, Dios activó su plan de rescate para nosotros. ¿Y quién era su plan de rescate? Su Hijo amado. Y a través de Jesús, Él vuelve a conectarnos con Él y podemos entonces volver a nuestro diseño original, ese que Él comenzó ahí, lo vimos en Génesis. Entonces, nosotros volvemos a ser hijos. Cuando recibimos a Jesús, cuando aceptamos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, volvemos a estar en comunión con el Padre. ¡Aleluya! Se acaba ese tormento, se acaba esa oscuridad. ¿Sí? Comenzamos a caminar ahora nuevamente. Comienza un proceso que la Biblia llama de santificación. ¿Ya? Y ahí, si usted quiere, puede verlo, por ejemplo, en el libro de Efesios. Porque Pablo era muy claro para decir, esto hacías antes, ahora. Esta debe ser tu manera de actuar. Estas cosas ni se nombren entre ustedes como hijos de Dios. Y muestra todo, puedes hacer un cuadro comparativo de cómo vivías sin Dios o antes de conocer a Jesús y ahora con Jesús. ¿Ya? Como hijo. Entonces nuestro primer llamado es a ser hijas, es a volver al corazón del Padre. ¿Ya? ¿Por qué quiero recalcar y afirmar esto? Porque muchas veces estamos muy preocupadas en lo que tenemos que hacer. Ay, es que yo tengo que hacer este ministerio en el hospital para ayudar a otros. Ay, es que yo tengo que realizar levantar este grupo de intercesión en la iglesia. Y hacemos y hacemos y hacemos. Pero ¿cómo está nuestra relación con el Padre? Porque Él es la fuente de todo lo que hacemos. De Él viene la gracia. ¿Ya? Yo antes, cuando recién me iniciaba a enseñar y a compartir, hacía todo un proceso casi que de concentración, de estudio, de lectura, investigación. Lo sigo haciendo, ¿no? No es que pero creía en mi limitada relación con Dios, creía que el éxito de mi clase estaba directamente relacionado con la cantidad de estudio que yo tuviera, con la cantidad de información que yo tuviera y todo esto. Entonces, pasaba que sí, a veces entregaba mis clases, era muy lindo, pero no sentía agrado, siempre encontraba, no, pero es que fallé en esto, no, que fallé en esto otro. Bueno, el tiempo empezó a transcurrir, Dios comenzó a tratar con mi vida, a revelarse a mi vida, y comencé a cambiar la dinámica, y comencé a pasar más tiempo con Dios, orando, ya, adorándole, caminando, pensando con Él, dejando que Él procesara cosas en mi vida, y luego tomando tiempos para estudiar. Y aún de mis mismos procesos con Dios, sacando aprendizajes, muchos aprendizajes. Y comencé a experimentar a Dios, no a hablar de un Dios teórico, a experimentar a Dios en mi vida. Y hay veces que tenía que tomar muchas horas para orar, ¿ya? Y decía, wow, llevo 2 horas orando, me queda solo media hora para estudiar, no me va a dar, va a ser un fiasco mi clase, ¿qué voy a hacer? Y así estaba. Y después me paraba a enseñar con aquello que había recopilado, más lo que había traído el Espíritu Santo en mi corazón mientras oraba, y aquella clase era tremenda. Entonces comencé a entender, Dios comenzó a transformar mi mente. Decirme, Ana, lo primero es que tú y yo juntos, tu primer llamado es a estar conmigo, Ana. Tu primer llamado es a ser mi hija. Tu primer llamado es a dejar que la verdad transforme tu vida. Y luego, de ahí, de esa fuente, de esa nutrición, podrás ayudar a muchos. Entonces, necesitamos vivir como hijas de Dios. Y estaba queriendo con el Señor orando, ¿ya? Toda esta semana, la anterior, he tomado mucho tiempo para orar, pensar, leer, estudiar, orar, armar, romper, volver a armar, volver a crear. Así ha sido un proceso. Y llegué a Primera de Pedro, orando al Señor, ¿ya?
para poder traer este sentido de ser hija de la manera más, este ejemplo lo más práctico posible. ¿Sí? Podríamos hablar de Efesios también, pero Dios trajo a mí Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a observarlos juntas, ¿ya? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Estamos hablando en esto de fortalecer nuestra relación con Dios y vivir como hijas de Dios. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijas obedientes, ¿ya? Y dice hijos, pero nosotros hoy lo vamos a traer específicamente a nosotras. Hijas, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed vosotras santas en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santas porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, si le llamáis Padre, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatada de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aleluya. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niñas recién nacidas la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y ahí sigue hablando que somos real sacerdocio, nación santa. Entonces, vemos aquí en Pedro, de una manera quizás diferente a como Pablo lo podría presentar. Pablo puede ser más práctico, bueno, depende del escrito, pero vemos en Pedro cómo nos muestra esto que les hablaba, ¿sí? Que no quedó todo perdido, sino que Dios pone en marcha su plan, su plan sí, de rescate, de salvación a través de Jesús, y nosotros a través de él podemos volver a estar en comunión con Dios, y tenemos que abandonar nuestra antigua manera de vivir caída, pecaminosa, y caminar ahora en santidad. Porque nosotros la única manera en que nos podamos mantener unidos a Dios, unidas, es a través de la santidad, ¿ya? Y para eso, ¿va? Pedro dice que tenemos que abandonar, dice aquí en el capítulo 2, desechando, ¿sí? Pablo también dice, quiten de vosotros toda amargura, toda ira, todo pleito, todo enojo, desechen todas estas actitudes, toda esta manera de vivir que no tiene que ver con Dios. Pero todo eso lo podemos hacer únicamente estando en una relación íntima con Dios, ¿ya? No es algo que usted pueda hacer, ya, hoy yo voy a hacer fuerza para no mentir. ¿Sí? Me va a durar un día, 2 días, 3 días. Eso se llama humanismo, el hombre por el hombre. Ya en mis fuerzas como hombre yo voy a abandonar esto. Uruguay, que es un país muy humanista, sostiene que es de débiles tener la necesidad de un ser superior para poder vivir bien. Los débiles necesitan de un ser superior para... Yo por mí mismo puedo no robar, no mentir, ¿ya? Entonces eso hay un alto valor a la moral,
son éticamente muy correctos, pero por mí mismo. Ese es el humanismo, el hombre tomando el lugar de Dios. Pero eso no es verdad, ¿ya? Eso es una mentira, eso es porque hay mucha corrupción, hay muchas transgresiones en esa manera de vivir, pero que están disfrazadas. Entonces, para realmente ser auténticos en nuestros cambios, y escúchenme bien, auténticos en nuestros cambios, realmente dejé de mentir, realmente dejé la envidia, realmente no estoy envidiando, celando, auténtico, real. Es solamente a través de una relación con Dios, donde todo nuestro ser se santifica a través de la verdad de Dios. ¿Ya? Porque si no, son esfuerzos humanos que no cambian al hombre. El hombre no puede cambiar al hombre. Entonces, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, conocemos más del carácter de Dios, Él se revela en nuestras vidas, pero también nosotros conocemos más de lo que Él piensa para nosotras, ¿ya? Y de cómo nosotros podemos alcanzar nuestro destino en Él. El salmista dice, te haré entender, te mostraré el camino por el cual debes andar. Entonces, cuando nosotras estamos con Dios, entendemos hacia dónde vamos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Porque hay tanta gente perdida. Usted no sabe cuánta gente llega a Jucún confundida, perdida. Antiguamente quizás llegaban por un llamado de Dios a misiones. Hoy no tanto. Hoy muchos llegan por un llamado de Dios postergado, pero ahora estoy confundido porque no sé cómo hago para volver a mi llamado a misiones. Y si ahora ya tengo una familia o ahora ya tengo, ahora mucho de esto está aconteciendo, mucha confusión. ¿Por qué? Porque nuestra relación con el Padre está quebrada. Entonces, algo que es clave también en nuestra relación con Dios, afirmar, es que desde el vientre Él ha estado con nosotros. Yo muchas veces pensaba esto, si yo tuviese la convicción que tiene David en el Salmo 139 sobre tener a Dios desde el vientre, no hubiera tenido tantas luchas en mi identidad como las que tuve. Tantas inseguridades. Me faltó tener esta convicción, ¿ya? Y quiero que la leamos juntas, ya es nuestra última parte. Salmo 139. Todo lo que estamos viendo es el fundamento sobre el cual nos vamos a parar luego para hablar o para proyectar nuestro destino, nuestro ministerio. Y este fundamento que vamos a ver aquí al final es importantísimo, que usted y yo tengamos este principio, esta claridad en nosotros, ¿ya? Y que lo transmitamos a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, aquellos que puedan tener nietos o sobrinos. Dice el salmista, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Con quién está maravillado el salmista? ¿Cuáles son las obras formidables y maravillosas que él dice, wow? ¿Ah? Sí mismo, con la creación de Dios en sí mismo, dice, no te fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mis queridas, Dios, el Espíritu de Dios ha estado con nosotras desde el vientre, desde el momento en que hemos sido concebidas. Y eso es importante nosotros colocar como fundamento para luego hablar de destino, para luego hablar de ministerio, ¿ya? Porque si tú tienes un sentido de error, de que naciste por casualidad, de que no debías haber llegado, ¿ya? De que Dios nunca ha pensado en ti,
Si tú no tienes claridad desde que desde el momento en que fuiste formada, Él estaba ahí contigo y que desde el vientre Él colocó en ti talentos, Él colocó en ti dones, que vamos a ver un poco más de esto en la próxima clase. Él puso habilidades innatas en ti, unas que son naturales y otras que entran en funcionamiento a través del Espíritu Santo. Y eso forma parte de ti. Y hasta que tú no las conozcas, no puedes vivir la plenitud de tu destino. ¿Ya? Porque tú no vas a servir o tú no vas a hacer a través de la imagen o del modelo de otro. Tú tienes que hacerlo a través de lo que Dios ha colocado en ti. Entonces hay incluso personas que desde el vientre traen un llamado específico por Dios. ¿Ya? Dios desde el vientre les apartó. Y yo les coloqué ahí algunos ejemplos que están en la Biblia. De algunos hombres, mujeres y algunos otros que no coloqué porque después más adelante los vamos a ver y no se los podía anticipar. ¿Ya? Pero principalmente todos estos hombres que les menciono ahí, Isaías, Jeremías, aún Pablo. Pablo dice en el libro de Gálatas que desde el vientre Dios lo había apartado para ser apóstol de Jesucristo. Imagínate, después que él estuvo lejos de Dios, al tener el encuentro con Jesús y volver a Dios, tuvo este entendimiento que desde el vientre había sido apartado para ser apóstol de Jesucristo. ¿Ya? Con Esther, quizás no en la Biblia, en el libro no habla específicamente desde el vientre, pero sí había un llamado específico en ella. ¿Por qué? Para que Mardoqueo le dijo, mira, habla con el rey, no sea que para esta hora específica tú has llegado al reino. Quizás tú estás ahí, Dios te puso ahí para esta hora específica. Entonces es muy importante que usted tenga que sepa esto, querida, fuiste concebida porque Dios pensó en ti. Quizás las maneras en cómo fuiste concebida no fue como Dios lo diseñó. Dios no esperó que fuera a través de un abuso, a través de una acción de fornicación, qué sé yo, porque el hombre es tan pecador, tan pecaminoso, que esa no fue la manera. Pero Dios pensó en ti. Y desde que fuiste concebida, Él estuvo contigo en el vientre, ¿ya? Y desde el vientre hay cosas que Él ya marcó en ti y que son únicas de ti y que forman parte de tu identidad, de tu persona. Y son con ellas que tú vas a poder vivir tu destino, alcanzar tu destino y desarrollarte ministerialmente en diferentes áreas. Pero tenés dos desafíos por delante. Una, conocer a Dios, su carácter y su verdad. Y dos, conocerte a ti misma y su voluntad para tu vida. Amén. Y con eso vamos a ir finalizando en esta mañana. Vamos a tomar un tiempo para orar. A mí me gusta orar. Soy media tradicional para mis cosas. Así que quiero que oremos, invitarlas a orar. ¿Parece? Y a poner delante del Señor. Yo sé que seguramente al pararte luego de este tiempo hay un montón de cosas que tienes que hacer. Y entonces, tengamos un momento para escuchar al Espíritu Santo hablar particularmente a nuestro espíritu. Hemos estado recibiendo quizás formación e información a nuestra mente. Y tomemos ahora unos minutos para dejar que eso se active en nuestro espíritu. ¿Qué es lo que específicamente el Espíritu Santo quiere activar a tu espíritu? Eso se llama revelación. Que Dios pueda traer una revelación a tu espíritu, ¿ya? De toda la información, una revelación específica a tu espíritu en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Oh, gracias por tu verdad. Realmente, como dice tu palabra, tu verdad nos hace libres. Volver a tu verdad, volver a la senda antigua, volver a leer, a estudiar, a meditar lo que tú dices, cómo tú lo hiciste, lo que tú piensas y esperas de nosotros. Señor, realmente nos hace libres.
libres de la angustia, de la incertidumbre, del fracaso, del sentido de culpa de que hemos hecho las cosas mal, porque tú nos traes quizás una convicción a nuestro corazón de querer cambiar, pero tú ya cargaste con la culpa en la cruz. Así que no aceptamos la culpa y la condenación sobre nosotras. Oramos la libertad del Espíritu que se derramó a través de la gracia de Dios. Y venga tu revelación a nuestro espíritu en esta mañana, en esta tarde ya, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres afirmar, impartir, declarar en nuestro espíritu con todo lo que hemos visto en este momento, Señor? Háblanos. Activa tu verdad en nosotras, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Tu verdad es poderosa. Tus revelaciones son poderosas.